Invitados, buenas noches en el día de hoy, un día especial. Estamos reunidos para celebrar a la marimba como Patrimonio Cultural de las Américas. La Organización de los Estados Americanos ha decidido entregar un reconocimiento a esta importante expresión musical. Este premio se otorga por primera vez a la República de Guatemala por su contribución al patrimonio musical del continente americano a través de la marimba. Antes de dar comienzo a la ceremonia, procederé a presentar las altas autoridades que se encuentran con nosotros el día de hoy. El ministro de Deporte y Cultura, Dwight Pesarosi, que se encuentra con nosotros para recibir el premio. Por supuesto, el embajador Arqueta, José María Arqueta, representante permanente de Guatemala ante la OEA, la viceministra de Relaciones Exteriores, Marta Eulalia Sicará, y otros distinguidos invitados que no quisiera olvidar, pero no conozco todos los nombres. Ahora le voy a pedir, por favor, al embajador José María Arqueta y al secretario general que suban. El embajador Arqueta les dirigirá unas palabras que serán seguidas por palabras del secretario general José Miguel Insulza. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Excelentísimo señor Dwight Pesarosi, ministro de Cultura, excelentísimo señor secretario general, excelentísima señora viceministra, excelentísimo señor viceministro don Rodrigo Bielman, no lo veo por acá, excelentísima señora Clarisa Castellanos, viceministra de Cultura y Deportes, señores representantes permanentes de los Estados miembros de la OEA, señores representantes alternos, distinguidos amigos todos. Esta noche nos encontramos en este majestuoso Salón de las Américas, que será testigo de un acontecimiento muy significativo para Guatemala y para las Américas en su conjunto. Otorgar un reconocimiento a una expresión cultural tan profunda y propia con la distinción de Patrimonio Cultural de las Américas debe constituirse como uno de los hechos culturales más importantes del año para la Organización de Estados Americanos. Cuando el secretario general Insulza tomó la decisión de destacar las expresiones culturales más representativas del hemisferio en el 2011, embarcó a nuestra organización en una ruta sin retorno, lo cual agradezco en nombre de Guatemala, pues permitirá a los Estados miembros mostrarle al mundo la esplendidez de nuestro acervo cultural que se ha desarrollado en una mezcla de nuestras raíces precolombinas con todas aquellas otras culturas que se han acrisolado en esta nuestra América. Quiero agradecer al señor secretario general y a su equipo de trabajo, pues sin su trabajo comprometido con la organización y los intereses del hemisferio, así como a los Estados miembros, esta noche no sería una realidad. La delegación de Guatemala ha venido trabajando en este proyecto desde hace meses. Quiero aprovechar en principio para reconocer la iniciativa de mi predecesor, el entonces embajador Rodrigo Bielman, ahora viceministro de Relaciones Exteriores, quien empezó las gestiones ante la oficina del secretario general desde finales del 2013, cuando aún se desempeñaba como representante permanente de Guatemala. Esta noche, a la Marimba de Guatemala le será concedida esta importante distinción para formar parte del Patrimonio Cultural de las Américas. La marimba es un instrumento musical que ha estado presente en nuestros países aproximadamente desde el siglo XVIII y que ha encontrado espacios de desarrollo propio desde el sur de México hasta las zonas más australes del continente americano. En Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y otros países del Cono Sur tienen sus propias expresiones culturales que se manifiestan a través de las notas musicales de la marimba. Para los guatemaltecos,
Escuchar la marimba es escuchar erupciones de volcanes, es escuchar aleteos de quetzales, es escuchar la lluvia caer sobre las hojas de los árboles en bosques tropicales. Es el símbolo de nuestra guatemalidad. El día de hoy, después de que termine este acto protocolar, escucharán ustedes las notas de nuestra marimba. Les pedimos, como un gesto de amistad, que las reciban y las aniden en sus corazones, porque nacen y emanan de los nuestros. Muchas gracias. Y ahora con ustedes, Su Excelencia José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Muchas gracias, señor Ministro de Deporte y Cultura, señora Viceministra, señor Embajador, estimados embajadoras, embajadores de los países miembros y observadores, estimadas amigas y amigos. Hace 4 años la OEA decidió instituir esta distinción Patrimonio Cultural de las Américas. Y lo hicimos pensando en expresiones de la cultura que se encuentren profundamente arraigadas en el sentimiento y el quehacer popular. Buscábamos con esa denominación, no solamente una zona que representara una realidad nacional, en la cual el arte que se representa fuera cotidiano, sino que también irradiara al mundo, que se identificara con un país y un pueblo y al mismo tiempo que no solamente ese país o ese pueblo hoy día pudiera sentirse propietario de ella, sino que se extendiera a muchas partes. Decidimos en esa ocasión otorgar a la primera distinción a la comida, a la industria, a la gastronomía peruana, que difícilmente se puede encontrar una simbiosis más perfecta entre las identidades, como la muestra el Perú y con su arte gastronómico, y una extensión también a toda nuestra región, en la cual es conocida y apreciada. Esta es segunda vez entonces que otorgamos el premio y que nos permite identificar también una situación de simbiosis perfecta entre un arte y su pueblo, entre Guatemala y su marimba, pero como una expresión cultural cuyo origen preciso, que más allá de su origen preciso, es, como lo ha dicho el embajador, una expresión de arte en distintas regiones de México, de Centroamérica y más al sur. Hay parques y monumentos que la honran en el sur de México, por ejemplo, a la marimba. Otro país, también miembro de esta organización, alguna vez que Costa Rica, alguna vez la declaró su instrumento nacional. Sin embargo, en pocas partes como en Guatemala es posible encontrar una relación tan íntima entre un arte, el instrumento que lo crea y su pueblo, el pueblo guatemalteco. El pueblo guatemalteco, sus distintas etnias, sus grupos indígenas, han hecho completamente suya la marimba. Y esta está presente en toda clase de eventos sociales y culturales, tradicionales y contemporáneos, folclóricos o incluso de música selecta. Hace menos de un año, tuvimos una asamblea extraordinaria de nuestra organización en Ciudad de Guatemala y, por cierto, había un concierto de marimba. Pero eso no es raro porque ya en el siglo XIX, hay registros que he visto en la historia de que se ofrecían conciertos de marimba en la misma ciudad. Así de antigua, entonces, así de importante es esta tradición para los guatemaltecos. Y por eso no es difícil entender que la marimba, por mandato constitucional, esté consagrada en Guatemala como símbolo patrio, que sea obligación de los gobiernos propiciar la enseñanza del instrumento en escuelas públicas y privadas, por esta identificación entre esa expresión del arte de un pueblo y de su país. Por ello es que hoy día nos parece natural otorgar esta distinción Patrimonio Cultural de las Américas a la marimba de Guatemala. Al hacerlo, estamos distinguiendo un instrumento de unidad de nuestros pueblos, que se extiende mucho más allá de Guatemala para cubrir a otra serie de naciones y de pueblos y de gente, de personas de nuestra región que han hecho de la marimba
el instrumento preferido de sus vidas. Yo quiero felicitar al pueblo de Guatemala por esta distinción y pedirle al señor ministro que reciba ahora y al señor embajador que puedan subir a nuestro estrado para recibir esta distinción. Hay también uno de los músicos que va a venir a recibir esta distinción. Quiero reconocer en él, me explicaron ahí abajo que había una distinción entre los marimbistas y los marimberos, los que hacían los instrumentos y los que los tocaban. Yo espero que usted lo pueda recibir a nombre de ambos para poder homenajear así a todos los artistas que están vinculados a este muy querido instrumento. Muchas gracias. Vamos a hacerlo aquí. El artefacto. Y ahora hará uso de la palabra Su Excelencia Dwight Pesarossi, Ministro de Cultura y Deportes de Guatemala. Su Excelencia, por favor. Su Excelencia José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Su Excelencia María Eulalia Estrada Xicará, Viceministra de Relaciones Exteriores. Su Excelencia José María Argueta, Embajador Representante Permanente ante la OEA. Señora Clarisa Castellanos, Viceministra de Cultura. Señores embajadores, distinguidos invitados, señoras y señores, muy buenas noches. Es un honor para mí, en este día histórico, encabezar la delegación guatemalteca en representación del señor Presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, así como también de todos los guatemaltecos. Como primer punto, quiero agradecer a todas las personas que tuvieron que ver en este día histórico, que tuvieron que ver para que esto fuera una realidad, encabezados por, en su momento, el embajador ante la OEA, Rodrigo Bielman, nuestro actual embajador, José María Argueta, y en fin, toda la gente que tuvo a bien hacer todas las gestiones necesarias y, por supuesto, a la Organización de Estados Americanos, representada dignamente por el señor Secretario General. Y les quiero contar que hablar de la marimba es hablar de Guatemala. Su música nos traslada a los rincones en los que la tierra se manifiesta en sus poderosos volcanes, majestuosos lagos, frondosos bosques que resguardan la cultura milenaria de los mayas, cuyos textiles evocan los colores de nuestros paisajes. Es oportuno recordar en este espacio a grandes figuras de la marimba, cuyas piezas musicales son capaces de trasladarnos historias, sentimientos y recuerdos. Hoy hacemos memoria de las inconfundibles notas de la marimba ideal de don Domingo Betancourt, autor de célebres piezas como El Ferrocarril de los Altos, la cual fue grabada aquí, precisamente en Estados Unidos, y que recorrió el mundo entero. Evocamos la maestría de don Germán Alcántara y de Mariano Valverde, quienes escribieron poemas musicales que forman parte de los valses inconfundibles de Guatemala, como La majestuosa flor del café y Los recuerdos de la noche de luna entre ruinas. En épocas más recientes, reconocemos el talento de músicos académicos como Jorge Sarmientos, célebre autor guatemalteco de conciertos para marimba y orquesta, que han sido interpretados por compañías musicales del mundo y donde la marimba es la protagonista. Gracias al talento de estos y otros autores, la marimba ha logrado una trascendencia histórica en Guatemala, donde fue nombrada instrumento nacional, y es un reconocimiento otorgado por el Honorable Congreso de la República en el año de 1978. Posteriormente pasó a tomar parte
de los símbolos patrios en 1999, con otro acuerdo a través de un decreto otorgado también por el Congreso de la República. Estos nombramientos se hacen debido al sentir de los guatemaltecos que llevan a la marimba en el corazón y que constituye una herencia milenaria donde se escuchan las voces de nuestra historia. Hoy, la marimba pasa de ser patrimonio cultural de Guatemala a ser patrimonio de América. En este viaje musical, el instrumento ha estado presente en el continente y constituye un vínculo entre nuestros pueblos. La distinción otorgada por la Organización de Estados Americanos se hace en un momento oportuno por encontrarnos en el mes de febrero. Todos los guatemaltecos sabrán, y los que no lo son, este es el mes de la marimba, el mes en el que celebramos, nos enfundamos en un abrazo musical con las notas que emanan de los 4 puntos cardinales de nuestro país. Nuestra marimba ha sido fuente de inspiración de poetas y escritores como Rudy Solares Gálvez, un artista de las letras del que me voy a permitir recitar un extracto del poema La Marimba. Por eso, la raza entera tanto te quiere y tanto te admira, y el que está lejos suspira por tus notas de turbial, porque eres, marimba lira, la pauta donde se inspira la leyenda del Quetzal. Hagamos que la música de la marimba nos una aún más y fortalezcamos los vínculos entre nuestros pueblos. Envío un cordial saludo a todos nuestros hermanos guatemaltecos residentes en Estados Unidos. Gracias por esa acogida, gracias por ese cariño. Y hoy más que nunca la marimba se convierte en el vehículo de emociones y de recuerdos desde Guatemala hasta esa tierra. Muchas gracias. Nos honra con su presencia también el viceministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Bielman, que fue el que comenzó esta idea de traer la marimba al Salón de las Américas. Le voy a pedir al embajador, también viceministro de Relaciones Exteriores, que lea el texto de la proclama, por favor. Muy buenas noches, señor secretario, distinguidos amigos, embajadores, representantes permanentes ante la OEA, señor ministro de Cultura, señora viceministra, nuestro embajador, representante permanente de Guatemala ante OEA. Brevemente, un gran gusto poder estar con ustedes esta noche viendo la llegada de esta fecha donde podremos compartir unos minutos de música de nuestra marimba en un paso por las grandes piezas de las Américas. Compartir con ustedes el texto de este certificado que se acaba de otorgar a Guatemala y que dice: en reconocimiento a la marimba de la República de Guatemala por su importancia como manifestación musical, le otorga el premio Patrimonio Cultural de las Américas. Está firmado por el señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, fechado en el día de hoy. Muchas gracias, secretario general, en nombre del gobierno de Guatemala, y un gusto compartir con todos ustedes esta velada de nuestra marimba. Gracias a todos. Buenas noches. Esta ceremonia se da por terminada. Les invitamos a un concierto de marimba, seguido de un vino de honor ofrecido por el gobierno de Guatemala. Invito al maestro Amaury Ángel, director interino de la Marimba de Bellas Artes de Guatemala, a que se dirija a ustedes y explique el programa del día de hoy. Muchas gracias. Excelentísimo señor secretario general de la Organización de los Estados Americanos, doctor José Miguel Insulza, excelentísimo señor embajador de Guatemala ante la OEA, José María Argueta, excelentísima señora cónsul general de Guatemala, doctora Sara Solís, excelentísimo señor ministro de Cultura y Deportes de Guatemala, Dwight Pesarosi, excelentísimas autoridades de Guatemala en Estados Unidos, señores y señoras representantes permanentes de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, invitados especiales y público en general, tengan muy buena noche.
Hoy es un día muy especial para la cultura de Guatemala, al reconocerse como uno de los valores que identifica a nuestro país, como lo es la marimba. Guatemala es quizás el único país en el mundo que ha emitido normas legales para la protección, promoción y fomento de este versátil instrumento musical, al punto de haberla declarado instrumento nacional, símbolo patrio y patrimonio cultural de la nación, por medio de sendos decretos legislativos. A Guatemala se le conoce en el ámbito internacional como el país de la eterna primavera, el corazón del mundo maya y la tierra de las marimbas, precisamente. Características que obedecen a su posición geográfica, antecedentes históricos y desarrollo sociocultural. En cada pueblo de Guatemala, la marimba ocupa un lugar preferencial, a pesar de factores externos que perjudican el cultivo y promoción de dicho instrumento. Sin embargo, los guatemaltecos hemos sabido atesorar este valor ancestral como fruto histórico de nuestra sociedad. Al conferírsele el reconocimiento de Patrimonio Cultural de las Américas por parte de la Organización de los Estados Americanos a la marimba de Guatemala, se extiende esta distinción a sus intérpretes, constructores, compositores, arreglistas y portadores de este noble instrumento de gran valor cultural. Desde la primigenia marimba de arco y tecomates, pasando por la marimba de bambú y la marimba diatónica con resonadores de madera, hasta llegar a la marimba cromática ya actual, hay varios siglos de historia, evolución y desarrollo del instrumento, cuya fabricación implicó la utilización de cierta tecnología local y materiales propios de la región. Los pueblos originarios de Guatemala han sabido conservar con profundo respeto las creaciones musicales de marimba, y la sociedad actual hace grandes esfuerzos desde los ámbitos gubernamentales para fortalecer la difusión, el fomento y la formación artística de todo lo involucrado dentro del concepto de la marimba, a pesar del escaso presupuesto. Es válido decir que en todos los municipios y departamentos de Guatemala hay una o más marimbas que alimentan la identidad cultural del país. Pueblos emblemáticos y regiones específicas como Chichicastenango, Santa Eulalia, Petén, Jacaltenango, San Pedro Zacatepeque, San Marcos, Todos Santos, Cuchumatán, Senaú, Quetzaltenango, por mencionar solo algunos, conservan y añejan este rico patrimonio cultural. Al entenderse la cultura como el conjunto de conocimientos adquiridos y luego exteriorizados a través de la conducta, podemos visualizar que un país tan rico y variado como Guatemala solo puede avanzar por la senda del desarrollo si invierte más presupuesto en los temas de cultura y educación artística. Por tal razón, es imperativo crear a corto plazo la cuenta satélite de la cultura de Guatemala, un Fondo Nacional para el Arte, finalizar el Instituto Nacional de la Marimba y la Escuela Nacional de Marimba, proyectos que ya están a corto plazo de ser concluidos. Son 10 los países latinoamericanos que tienen antecedentes históricos en el tema de la marimba: México, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil y Guatemala, por supuesto. Por ende, también debe considerarse a este instrumento musical como expresión cultural de nuestro hemisferio, como lo establece la Organización de los Estados Americanos. Guatemala cuenta con un Premio Nobel de Literatura, un Premio Nobel de la Paz, y hoy hace historia con esta honorífica distinción otorgada a nuestra marimba, Patrimonio Cultural de las Américas. Que suene entonces la marimba. Muchas gracias. A continuación, iniciamos el programa musical invitando a los maestros de la marimba de concierto del Palacio Nacional de la Cultura, quienes interpretarán los siguientes temas. Candelaria, son típico de Toribio Hurtado. La despedida, son Chapín, de Benigno Mejía Cruz.
de música popular guatemalteca interpretarán Actualidad, una guarimba o 6x8, es un ritmo característico de Guatemala, de Gosbelí Aguilar. La obra Clavel en Botón, un fox lento de Domingo Betancourt. Y para finalizar, música académica, la tocata número 5 del compositor José Eulalio Samayoa. Que disfruten el concierto.
A continuación, la Marimba de Concierto de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes interpretará el siguiente repertorio: Sonecito de despedida del compositor Amaury Ángel, un son dedicado a los Xlajú Bactún, al 13 Bactún. La segunda melodía, el tema Baiao de Ney Rosauro, compositor brasileño, con el solista Domingo Velázquez en un montaje de percusión del maestro Job Cis. Enseguida, el son de Micos, tradicional de Alta Verapaz, de la suite indígena El Paabanc, recopilación de Manuel Juárez Toledo. Inmediatamente después, el barreño, un son barreño de Laureano Mazariegos, para finalizar con La Danza Negra, una obra anónima de Nicaragua. Esperamos que disfruten el concierto.
continuación, realizaremos un ensamble con las dos marimbas de concierto. Invitamos a los maestros de la marimba de concierto del Palacio Nacional de la Cultura a subir al escenario. Interpretaremos música guatemalteca, uno de los temas quizá más emblemáticos del país es la canción Luna de Xelajú, que interpretaremos ahora en versión instrumental, del compositor Paco Pérez. Posteriormente, uno de los sones también muy conocidos en Guatemala, que es repertorio obligado de los grupos de marimba, como lo es el Rey Quiché, son típico mestizo de Daniel Hurtado, para finalizar nuestro ensamble con el Ferrocarril de los Altos a ritmo de Fox Marcha de Domingo Betancourt. Muchas gracias.